Hoy tenemos un cuadro de lujo, tenemos a dos académicos de la empresa Casio y la primera ponente tiene la licenciatura y la maestría en matemática educativa por el Centro de Investigación en Matemática Educativa de la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Nodo Chilpancingo Guerrero. Tiene un doctorado en en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Coordina de manera académica Casio, México. Coordina también la Comisión Académica del Comité Latinoamericano en Matemática Educativa, el CLAME. Es miembro de la Comisión Internacional del CLAME. Es miembro de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa y es miembro de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas en México. Ha colaborado en el proyecto Niñas y Niños Talento, coordina el área de ciencias, es coautora del libro Construcción Social de la Ciencia entre las niñas y los niños del programa Niñas y Niños Talento, bajo el convenio con Sinvestab y Instituto Politécnico Nacional. También desarrolló el proyecto BAS, Bachillerato para Sordos, coordina el módulo y es autora de diversas generaciones, de manera presencial y a distancia de la especialización docente. Es ponente en congresos nacionales e internacionales, como la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, Escuela de Invierno en Matemáticas Educativa, Sociedad Matemática Mexicana y el Congreso Nacional de la Enseñanza de las Matemáticas de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, entre otros. Pertenece al grupo pionero de investigadoras del Grupo de Discusión de Educación Inclusiva en el Congreso Nacional EIME e Internacional RELME. Dejo el control de la sala a la doctora Claudia Leticia Méndez Bello. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas que están aquí conectados para este quinto bloque de los cursos. Y bueno, quiero agradecer las gestiones de la coordinación, también por las atenciones que han tenido para que Casio participe con ustedes en este evento. Somos dos personas que vamos a platicarles un poco de lo que es la tecnología Casio. Voy a dar un poco la introducción de lo que es la tecnología Casio, qué significa el programa académico y posteriormente iniciaríamos con lo que es desarrollar ya actividades propiamente con el uso de calculadora a través del maestro Alejandro Rentería, que en un momento más voy a presentar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y voy a dar inicio a una presentación. Bueno, como bien comentaron, me presentaron, soy la coordinadora académica de Casio en México y en este quinto bloque de lo que es resolución de problemas olímpicos con tecnología, yo quiero presentarles lo que es la tecnología Casio, sobre todo un poco conociendo las tecnologías que son más típicamente usadas en la escuela, o son tecnologías escolares, y cómo se pueden alimentar esas tecnologías con los recursos que tienen en Casio Académico, o que pueden tener a través de nosotros como Casio Académico, y que algunas están a la mano de ustedes como profesores, profesoras, como también de sus estudiantes. Y por qué esta calculadora la sugerimos para el uso desde secundaria, digamos, aunque esté diseñada para preparatoria y universidad, pero un poco les voy a mostrar esto. Bueno, ahora, si hay algunos profesores, profesoras, estamos viviendo de manera explícita el uso de la tecnología presencial, digamos, inicialmente por esta necesidad de la virtualidad. Es decir, desde marzo estamos viviendo una necesidad explícita del uso de la tecnología y que en primera mano, a lo mejor las tecnologías que incluimos son un poco más las plataformas de comunicación, que tienen que ver como esta, Zoom, Meet, Teams, muchos más habrán utilizado alguna otra plataforma, algunas son mucho más sencillas, otras son un poco más complejas, pero tiene mucho que ver con para qué la ocupamos, cómo la necesitamos, en qué momento la requerimos,
y a lo mejor en algún momento puedes decir, esta tiene demasiadas cosas y no me sirve. Pues porque a lo mejor tú en este momento no estás utilizando todas sus herramientas o todas sus funciones. Y también hay tecnologías, por ejemplo, hay plataformas que te permiten dividir en grupos, otras que te permiten tener archivos separados entre grupos, otras no. Pero todo tiene que ver con la necesidad que tienes de aula. Entonces, un poco quisiera que platicáramos, o también nos voy a estar leyendo por el chat, sobre el uso de la tecnología. Y lo mismo ocurre con la tecnología que ofrece Casio para el uso en aula, porque a lo mejor, aunque estemos en secundaria, no imaginaríamos que necesitamos un graficador o una graficadora, y como para ciertos contenidos sí, o bien como por lo regular, la calculadora científica la limitamos solo al uso de comprobación, pero eso es una de sus funciones, ¿no? Y a lo mejor necesitamos incluirla en otro contenido o de otra perspectiva para que forme parte de lo que estamos desarrollando en el aula y no solamente como comunicar resultados, que es lo mismo que ocurre con estas plataformas de comunicación. A lo mejor las utilizamos solamente para que alguien me vea y me escuche, solamente como esta necesidad de comunicación, de que alguien me vea mi imagen, me escuche o yo escuche a los estudiantes, pero también puede ser una herramienta que me permita tener dinámicas de aula virtual distintas, porque ahora también nos toca a todos como reconocer nuestra aula, repensar nuestra aula, quiénes son nuestros estudiantes, pues ahora aunque siga siendo Carla nuestra estudiante, siga siendo Diego nuestro estudiante, pues no es el mismo o no es la misma que teníamos cuando estábamos en actividades presenciales, ¿cierto? Ahora todo se modifica, todas las dinámicas. Entonces toca como repensar nuestra aula y también repensar en qué momento incluyo la tecnología, en qué momento no, en qué momento le doy mayor énfasis al uso de la tecnología, en qué momento solamente ocurre como eso, como comprobación de resultados. Pero entonces todas estas maneras de incluir la tecnología tiene mucho que ver cómo es mi aula y cómo estoy trabajando el contenido matemático. Y a lo mejor, bueno, seguramente todos acá son docentes de matemáticas, pero quien pueda escuchar este video a lo mejor posteriormente, también hay profesores de física, de química, de biología, donde incluyen la tecnología para trabajarla, o que en el caso de secundarias, algunas secundarias y algunas preparatorias, se solicita que ya tengan proyectos vinculados entre asignaturas, es decir, no solamente te califica el maestro de matemáticas y aparte te califica la maestra de biología, sino cómo ambos pueden generar un proyecto y también juntos evaluar sobre eso. Entonces tiene que ver mucho con el papel de la tecnología, cómo la incluyes. Y para esto, pues quiero mostrarles un panorama de las tecnologías escolares que tenemos en Casio. Aquí. Estoy leyendo un poco el chat para ver si no me estoy perdiendo de alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. Y entonces tiene que ver mucho con el uso de la tecnología en términos de crear dinámicas, un trabajo colaborativo, no creer que porque ahora estamos virtualmente ya no puedo hacer que mis estudiantes trabajen en equipo, trabajen pues desde sus propias casas, pero que trabajen de manera colectiva. Entonces, ¿cómo creo esos escenarios y cómo creo esa necesidad también de que puedan trabajar en conjunto? Y entonces ahí donde juega un papel importante la tecnología, no solamente como el artefacto que que me permita hacer cálculos como rápidos, que no quiero hacer a lápiz o papel, o que me haga un gráfico, que obviamente sale mucho mejor en un graficador, a que me salga a mí como un tipo boceto más bien. Entonces, no solamente ocurre eso, sino también cómo me permite comunicar y estudiar en conjunto. Y un poco lo que quiero mostrar, qué es lo que pueden hacer con las calculadoras, no solamente las graficadoras, sino también con las científicas, que a lo mejor son mucho más usuales con los estudiantes y que es mucho más fácil a que las puedan, digamos, tener. Y todo esto tiene que ver también con la vinculación con otras, digamos, herramientas virtuales o digitales, porque no solamente es lo que yo hago aquí en mi casa, cuando yo estudio, cuando me estoy preparando para un examen, cuando me estoy preparando para una olimpiada, por ejemplo, sino también cómo yo estudio con mis colegas, cómo yo estudio con mis pares. Y viene un poco la diferencia entre cómo como docente preparo mi clase, doy mi clase y cómo también evalúo sobre ella, pero además también pensemos mucho en el estudiante, cómo el joven está interactuando con esas tecnologías cuando está en tu clase y cómo puede interactuar con esas o con otras cuando estudia o cuando trabaja con sus compañeros.
Entonces, a lo mejor puede haber tecnologías que nos permitan hacer que sean más para el profesor, otras que sean más para el estudiante y a lo mejor en etapas distintas. Y por eso es que les quiero mostrar este panorama y cómo se pueden vincular con todas estas redes, que ahora es de suma importancia que seamos pues habilidosas, no solo el profesor, sino también el estudiante. Y un poco pensando en el estudiante desde secundaria, que estamos formando realmente a futuros profesionistas. Entonces, bien sabemos que en las profesiones trabajamos en colectivos, en grupos, en la comunicación con nuestros pares, y no solo con mi par, pues, el inmediato, sino con mi par de otro estado, con mi par de otro país, y cómo podemos generar estrategias de solución a problemas mucho más grandes que solo, pues, tareas, ¿no? Que están ahorita el lunes, dejamos una tarea, sino tareas mucho más grandes. Y es en esta vinculación de tecnologías que nos pueden permitir generar un espectro mucho más grande de soluciones también. Bueno, aquí tengo algunas imágenes de calculadoras, graficadoras y científicas. Insisto, hemos a lo mejor pensado que las calculadoras graficadoras están como muy lejanas hacia estudiantes o contenidos a lo mejor de primaria y de secundaria. Y en parte tenemos razón, digamos, si es porque las funciones de una calculadora graficadora están mucho más pensadas para contenidos matemáticos de nivel universidad y a lo mejor un poco más hacia ingenierías o este tipo de carreras. Pero todo depende del profesor y de la profesora. ¿Qué contenido quieren trabajar? ¿Cómo lo quieren hacer? Por ejemplo, en la última imagen que está del lado derecho, si pueden ver, son unas graficadoras. Hoy les puedo decir que tenemos laboratorios de secundaria que tienen graficadoras. Hay funciones o teclas, por ejemplo, que no van a utilizar los chicos de secundaria, pero, por ejemplo, sí están trabajando con actividades que están conectadas a sensores, por ejemplo, que es en el caso de la segunda imagen, donde puedes conectar esta graficadora con un catálogo tipo de 84 sensores y puedes trabajar situaciones de enfriamiento, de situaciones de movimiento, de temperatura, de luz, de sonido. Es decir, a lo mejor no estoy como tal trabajando la función del enfriamiento, sino estoy trabajando a lo mejor nociones sobre movimientos muy rápidos o crecimientos lentos, no sé, digamos como diferentes contenidos matemáticos que no necesariamente cuando estás en secundaria ves como todas las cualidades del objeto matemático. A lo mejor solamente empiezas a ver algunos tintes. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros como profesores que hemos estado en secundaria, hemos trabajado a lo mejor con ciertas gráficas que no necesariamente conocen los estudiantes todo el contenido, ¿no? No todo lo que significa eso, pero a lo mejor analizar tendencias, analizar algún tipo de comportamiento. Y en ese sentido es que se han utilizado las graficadoras con jóvenes estudiantes de secundaria. Y digamos, principalmente las graficadoras pueden estar conectadas no solamente para la clase de matemáticas, sino también para la de ciencias, pero como también una calculadora científica me permite tener un estudio mucho más profundo o más general de cierto objeto matemático que no tenga que ver solamente con números o no solamente con la parte algebraica, sino que también una calculadora científica básica, digamos, me ayude a conectar con la parte gráfica o con otras aplicaciones o con con otro software o redes sociales, por ejemplo, para estudiar, para analizar y para difundir lo que estoy haciendo. Que usualmente eso no lo vemos en una calculadora científica. Todos pongan en su mente una calculadora científica, la que más utilicen, y vean si esto les queda lejano. Vincularla con una red social, vincularlo con otra aplicación, vincularlo con aplicaciones de mi celular, graficar en una calculadora científica. Entonces, a lo mejor todo esto suena muy lejano porque estamos pensando en cierto tipo de calculadora científica. Hoy les vamos a mostrar una que considero que, a pesar de estar diseñada para la educación superior y para bachillerato, es muy usual para secundaria, sobre todo porque el uso es intuitivo y es muy fácil, digamos, poder utilizar ciertas herramientas que tiene esta calculadora científica. Bueno, esta parte que está aquí abajo, que habla un poco de Gakuhan, es que Gakuhan es el nombre que se le ha dado a este programa académico que existe en otros países. Está el Gakuhan en Estados Unidos, el Gakuhan en España, el Gakuhan en México, y Gakuhan en realidad es el programa académico
que lo que hacemos en este programa académico, que es el cual coordino, es que somos una red de docentes y de investigadores, no solo de matemáticas, sino también tecnólogos, físicos, químicos, de biología, economistas, desde educación básica hasta educación superior, que lo que procuramos es diseñar situaciones, diseñar propuestas de aula, donde incluyendo la tecnología te permiten tener estudios mucho más amplios o profundos sobre ciertos contenidos. Entonces es como realmente la tecnología afecta benéficamente, digamos, afecta tu aula para que tengas un espectro mucho más amplio de estudio sobre ese objeto matemático y no solamente como la herramienta que hace los cálculos aritméticos que no quiero hacer a lápiz y a papel. Bueno, entonces eso es Gakuhan y un poco les voy a mostrar cómo nos pueden encontrar, dónde están todos estos recursos, qué significa que puedo utilizar graficadoras, que puedo utilizar sensores. Ahorita, por ejemplo, algo que es muy útil no solo para nosotros como docentes, sino también para los estudiantes, son los videos tutoriales. Entonces, saber que contamos con todos estos recursos. Y aquí está un poco lo que le estaba contando sobre el uso de la calculadora y diferenciar. Estoy leyendo el chat, me están saludando algunos estados, pero también me gustaría saber si la mayoría son de secundaria, de bachillerato, de qué nivel educativo son, y a lo mejor aquí empiezan a distinguir si son profesores de dos niveles a la vez, en qué momento utilizan una tecnología, en qué momento pueden utilizar otra, y sobre todo con los énfasis, ¿no? A lo mejor en con que la pueden utilizar. Ahorita en esta pantalla estoy mostrando lo que es un poco para bachillerato. En México tenemos una gran diversidad de bachilleratos y eso es de verdad bien interesante porque no en todos los países se tiene una diversidad tan grande de lo que es la formación de preuniversidad. Bueno, estoy leyendo en el chat, la mayoría son de secundaria. Muchas gracias por escribirlo. Pero también hay profesores que están escribiendo de dos niveles. Entonces, por ejemplo, es esto. Tengo dos niveles educativos y a lo mejor utilizo más una tecnología cuando trabajo con mis estudiantes de secundaria, utilizo otra cuando trabajo con los estudiantes de preparatoria, pero a lo mejor cuando yo me preparo para mi clase utilizo a lo mejor la misma, ¿no? Entonces, también eso tiene mucho que ver un poco por también qué quieren mostrar en la pantalla cuando trabajan con sus estudiantes. Por ejemplo, lo que decía de las plataformas. A lo mejor estamos utilizando Zoom. Entonces, no es lo mismo que yo pueda decir, opriman esta tecla, aquí nadie va a poder ver lo que estoy oprimiendo, se puede perder muy fácil, por muy buena cámara web que yo tenga, se va a perder esa información, a diferencia que yo, por ejemplo, tenga mi software, que es el emulador de una calculadora, lo abro y tan nítidamente como están viendo este PPT, puedan ver lo que realmente estoy oprimiendo en la calculadora, lo que aparece en la calculadora, y que además, pues, teniendo el software, tengo herramientas que complementan todo lo que sería mi clase, a diferencia de solamente pues tener aquí el artefacto físico, ¿no? Entonces eso también es muy importante ver en qué momento puedo utilizar una o la otra. Les voy a contar un poco sobre estas calculadoras que están viendo acá. La que están viendo del lado derecho es una graficadora ClassPad de alta gama. Stouch, puedes modelar sobre imágenes. Tienes un banco de imágenes ya prediseñadas en la graficadora, pero además puedes descargar nuevas imágenes, estar actualizándola en la página oficial de Casio. Yo puedo seguir actualizando estas imágenes, hay unas que son interactivas con movimiento. Y del lado izquierdo está otra graficadora. ¿Cuál es la diferencia? Primero, pues la primera, esta que estoy señalando, que es la ClassPad. Esta graficadora puedes trabajar un gran contenido matemático, por lo regular está sugerida para bachillerato y para universidad, a diferencia de la que sigue del lado izquierdo. Esa está pensada solamente para bachillerato. Para superior no, porque hay cierto contenido matemático que te va a quedar debiendo, de que no puedes trabajarlo. Y la otra, que está aquí al lado, es la calculadora científica. Esta calculadora científica, pues obviamente no puede hacer todo lo que harías en una graficadora, obviamente hay muchísima diferencia, pero está pensada para bachillerato y para superior, para universidad. En esta parte de este bloque, de este quinto bloque que van a trabajar de los cursos, vamos a trabajar con esta calculadora y van a ver por qué se puede trabajar esta calculadora en secundaria.
si bien está pensada para bachillerato y para universidad, de acuerdo al contenido matemático que puedes trabajar, van a ver qué tipo de funciones puedes trabajar en secundaria. Hemos tenido una gran cantidad de proyectos piloto que lo que hacemos es analizar lo que de verdad ocurre con esta calculadora cuando le incluyes tal cual a un aula de secundaria, desde primero de secundaria. ¿Cómo es que tu discurso como profesor, tus ejemplos, tus evaluaciones se modifican cuando incluyes una tecnología? Y entonces, ¿qué tanto puedes moverte en el programa de estudios? ¿Qué tanto puedes avanzar? ¿Qué tanto te puede perjudicar? Hasta ahora no hemos tenido esos datos, más bien han sido todos muy provechosos. Han sido un poco, por ejemplo, eh, poder vincular contenidos. Esa parte es muy buena porque poder vincular ciertos contenidos te permite trabajar mucho más rápido, no solo de que te ayude a hacer procesos rápidos, sino que te ayude a vincular contenidos. Entonces, estás abarcando el programa completo con cierta fluidez. Pero los invito a que conozcan esos proyectos. Tenemos reportados todos estos resultados y ahorita les voy a mostrar dónde. Pero entonces, estas calculadoras están pensadas para bachillerato y para universidad. La siguiente imagen es más sobre las calculadoras para secundaria. Y aquí es donde todos, profesores, papás, mamás, estudiantes, si ustedes tienen una calculadora de este tipo, la que estén viendo en la pantalla, pero ya no estás en secundaria, es cuando tú tienes que pensar justamente qué tecnología tengo en el aula y con cuál me estoy ayudando para poder hacer mis clases y, digamos, como profesor y profesora o como estudiante. Es decir, estoy con una herramienta que tiene cierto límite, seamos, digamos, sinceros, ¿no? Hay funciones de esas calculadoras que te pueden abarcar hasta los primeros años de preparatoria. Sí puedo hacer ciertos cálculos con ellas también estando en la universidad, sí, pero no todo lo que yo necesite en universidad. Entonces, un poco por eso es que también la sugerimos, si ustedes pueden ver en las pantallas en el blister de la calculadora, están destinados un poco sobre el modelo. Y a lo mejor, si a alguien le interesa este dato, si ven el nombre de los modelos, tiene que ver un poco con eso. Los modelos tienen que ver con los números. Si ven, es FX82LA+, FX82LA+, Blue o PK, que es de Pink, MS, ES, que S Plus es una serie. Entonces, vamos a distinguir un poco. Una es el número y otra es las letras. Las letras tienen que ver un poco más con la serie. MS, S Plus, LA Plus, EX, o el número 82, 350, 85. Todos estos números son más para secundaria. Si queremos bachillerato o universidad, son los números 991. Entonces, si yo tengo una 82, es secundaria. Si tengo una 991, sí está pensada más para bachillerato. Pero entonces luego pensar en las series MS, LA, EX, que en este caso EX es esta tecnología ClassWiz. Esa tecnología ClassWiz ya es mucho más, digamos, distinta, tiene mejor resolución, también los símbolos matemáticos pues, son mucho más parecidos a los que realmente como profesores utilizamos en el pizarrón, a los que vienen en los libros de texto. Ustedes pueden reconocer esas diferencias cuando utilizan ciertas calculadoras que son como muy, con símbolos distintos a lo que realmente usamos en el aula. Entonces, las tecnologías actuales de Casio, pues esa simbología es como tiene que ser, ¿no? Como aparece en el libro de texto, como lo utilizamos los profesores de matemáticas y como lo utilizan los estudiantes cuando escriben, pues, temas matemáticos. Entonces, esta es la calculadora que sugerimos, pero también les voy a mostrar que a lo mejor ahora están viendo mucho estas imágenes de la rosita y el azul que están aquí, que también hay en negra, pero estas son las nuevas imágenes, es la nueva imagen de la calculadora científica. Entonces, a lo mejor estos modelos que están atrás ya no los van a encontrar porque ya tenemos nuevas imágenes, pues digamos, más novedosas, materiales mucho más ligeros, no pierde calidad, obviamente lo que busca Casio siempre es calidad, pero es mucho más ligero, sobre todo la calculadora que está aquí a la derecha, esta es como la hermana mayor de la que dejé acá atrás, que es la 82X. Esta es la 991EX. Como decía, 991 tiene que ver más con bachillerato y universidad, y X tiene que ver con la serie, que se refiere a tecnología ClassWiz. Y esta,
la trabajamos mucho para secundaria y ahorita lo van a vivir, van a saber por qué uno se puede fascinar con esta calculadora a pesar de que esté diseñada para bachillerato y superior. Y aquí un poco les adelanto un videíto donde se está comparando la calculadora EX con otra misma Casio, pero con la serie MS. Es un problema de circuitos que se está desarrollando. Hay procesos que te hace completos la class WIS a diferencia de la serie MS, que tendrías que hacerlos tú. Entonces ahí viene un poco la decisión, que es lo que decía. A lo mejor ahorita sí quiero como profesora, como profesor, que el estudiante me haga todo el proceso porque necesito que aprenda a hacer tal cosa, ¿no? Y no va a usar tecnologías, ninguna, ni calculadoras, ni graficadores, ni software, nada. Necesito que lo hagamos, necesito que los analicemos sobre todo qué significa cada paso, ¿no? No nada más aprendernos por memoria pasos, sino analizar a lo mejor este tipo de cosas. Pero en otra etapa de la misma vida escolar, necesitamos que ya que se sabe el algoritmo, lo haga y lo haga rápido o a lo mejor tome decisión de cuál sería la estrategia de solución, no el resultado como tal, sino la estrategia. Hacia dónde quieres, qué eliges, hacer por ejemplo, mucho con medidas de tendencia central. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La moda? ¿La mediana? ¿La mediana? Entonces, a lo mejor ya pasamos en la etapa de que sepan calcular cada una de ellas, pero ahorita estamos en el momento de decisión, de análisis de datos. Entonces, no necesito que pierda el tiempo encontrando la mediana, encontrando la moda, sino que, dado que las tienes, a esta situación, ¿cuál es la respuesta? Y eso sí es algo que buscamos, por ejemplo, en los programas de estudio, con los aprendizajes esperados, ¿no? Eso sí lo buscamos, que sepa analizar y distinguir cuál es la solución. Entonces, bueno, este era un video para que puedan ver cómo esta diferencia entre una y otra. Y les voy a mostrar unas primeras imágenes de lo que hace esta calculadora ClassWiz. Y trabajando con ecuaciones, la mayoría de las calculadoras llegan a este punto. Algunas no tienen esto, otras sí. Ya que tienes una planilla, solamente escribes los coeficientes, las dos ecuaciones, llegas al punto donde te da el valor de X y de Y. Y a lo mejor también nuestra actividad puede ser tan simple, perdón por la expresión, pero a lo mejor a veces son tan simples, donde nada más te piden justamente ese punto, X, Y, y lo encontraste. Pero también podría ponerse muy interesante hacer otro tipo de preguntas, dado que ya sabes quién es X y quién es Y. O bien, dado que tengas a lo mejor un posible bosquejo de las gráficas, hacer otro tipo de preguntas, donde a lo mejor ya no solamente estás haciendo operaciones para encontrar un valor de X y un valor de Y, sino realmente generar una estrategia de solución. Entonces, ¿qué es lo que hace esta calculadora a partir de aquí? Es que yo puedo generar un código QR. Al generar un código QR, o sea, en esta calculadora, se genera un código QR. Y yo lo puedo leer por mi celular, por una tablet, y lo puedo leer con cualquier lector código QR, o ahorita todos los celulares, la mayoría tiene que con la misma cámara, ya no tienes que tener una aplicación, sino con la misma cámara ya te lee el código QR. O bien bajar una aplicación oficial de Casio, gratuita, que se llama Casio Edu+, y con esta leer ese código QR. ¿Qué obtengo cuando yo leo un código QR como este que me da mi calculadora científica? Es que me da la gráfica. Si la ven de este lado derecho, me da no solamente la información de las ecuaciones, la solución, sino que también me da la gráfica de esto. Es decir, esta representación gráfica ya queda, digamos, te amplía el espectro de estudio, a diferencia de solamente quedarme con el numerito en una calculadora, me lleva a la gráfica donde yo puedo hacer análisis distintos, no solamente como profesor, las preguntas que yo puedo diseñar, sino que como estudiante le ayude o fortalezca otro tipo de entendimiento sobre lo que significa esas ecuaciones y qué significa en realidad ese punto de corte. Y así podríamos generar varias gráficas dependiendo del contenido matemático que estemos trabajando. Y entonces a lo mejor las preguntas son distintas y también las respuestas de los estudiantes podrían ser distintas. Y luego viene un poco sobre la vinculación. Ya que estoy en mi celular o en mi tablet, tiene que ver un poco con la vinculación con otras plataformas, con otras redes sociales, llevarlo a Word. Es decir, ya tengo esas gráficas, las tengo que dibujar en mi cuaderno. No, tú la puedes llevar a Word, a PPT, a un PDF, tú generas tus propios documentos. Casio Edu también te genera clases. Tú puedes generar una clase en esa aplicación y entonces le dices, ok,
todos suban la respuesta, los veo ahí en la clase, y tú abres tu celular, y en ese celular, en ese espacio, cuando tú entras a la clase, tú puedes ver que todo el mundo ya subió sus gráficas, su respuesta, y lo tienen su nombre, ¿no? Juan Pérez subió esta gráfica, y tú tienes todas las gráficas, todos sus compañeros también pueden ver el resultado de los otros compañeros. Entonces tú puedes tener una clase específica por cada uno de los contenidos que quieras trabajar. También la parte interesante es que no solamente como profesor puedes generar clases, sino como estudiante tú tienes tu propia aplicación y yo puedo generar mi clase, donde a lo mejor estamos estudiando en grupo, y ya lo que tengamos como resultado, ahora sí se lo pasamos al profesor, y no necesariamente también por la aplicación, sino por correo electrónico o por documentos. Cuando estás trabajando ya la parte de esta aplicación, una es tu celular, pero también lo puedes trabajar en internet, o sea, digamos, tu computadora, donde puedes ampliar toda esta información, descargar las tablas, descargar la gráfica, manipular la gráfica. Depende del contenido, no necesito volver a la calculadora, volver a hacer el cálculo, que me genere otro código QR y tener otra gráfica, sino que depende del contenido matemático que estés trabajando. Tú ya puedes manipular tu gráfica en el celular, en la computadora, y ya no requieres regresar a la calculadora científica. Entonces te da como mucha libertad y no solamente quedarte en la parte de pues del numerito, ¿no? Que sí está bien, sí necesitamos en algún momento, se trabaja ciertos contenidos, pero en otros requerimos el soporte a lo mejor gráfico, un tipo de discusión distinta. Y entonces aquí es donde la calculadora científica, en compañía de esta aplicación o de un celular, pues ya te abren como un espectro de las posibilidades que tienes de estudio sobre un contenido matemático específico. Y aquí quiero dar un ejemplo, un poco para que conozcan las posibilidades que tienen con Casio. Es que, por ejemplo, esta expresión que está aquí arribita, la que puse aquí en la pantalla, por lo regular la podríamos trabajar. La aplicación se llama Casio Edu+, aquí está, miren, del lado izquierdo. Y entonces lo que digo es, por ejemplo, si quisiéramos trabajar esto, y yo quisiera verlo gráficamente, y de esto podríamos hacernos muchas preguntas, ¿cierto? O sea, cada quien ahorita podría estar pensando, bueno, eso usualmente lo utilizamos para esto, para lo otro, me importa que sepan qué significa esto de menor igual, sobre todo por los acotar, donde tiene sentido la función. No sé, podríamos hacer un montón de preguntas sobre estas tres expresiones. Y lo usual, si estoy hablando de gráficas, es que yo me voy a ir a buscar un graficador en línea, me voy a ir a buscar una graficadora, pero también saber que podemos utilizar la calculadora científica y puedo utilizar la aplicación del celular. Entonces les voy a contar un poco qué puedes hacer con una y con la otra. Es cierto que al ser graficadora, pues tengo mayor manipulación con ella porque es su especialidad, ¿no? Como graficar. Toda la parte visual es mucho más, pues, nítida, clara, bonita e interesante manipular en una graficadora que lo que va a hacer en la calculadora científica con la aplicación, aunque sea muy buena, pues no llega al nivel de una graficadora, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podría hacer con una graficadora? Pues sí, la puedo manipular mucho más, hacer un zoom tan pequeño como otros queramos y manipular a lo mejor ahí más en cortito, hacer estudios globales, hacer estudios locales, puedo manipular mucho más. Que si lo hiciera con la calculadora científica, sin embargo, pues también me da la expresión gráfica de esto y yo puedo ver qué análisis puedo hacer a través de eso. Entonces, ¿cuál es la opción derecha? La opción derecha tiene que ver con la calculadora graficadora que les mencionaba, que es una graficadora touch, con un gran espectro de los contenidos matemáticos que puedes trabajar. Y esta es la calculadora graficadora, es decir, la parte física. Puedo tener el software, es decir, el emulador descargado en mi computadora y tengo ahora esta calculadora en su versión virtual en la computadora y mis estudiantes pueden verlo cuando yo esté en clase. Eso es genial. Pero también tengo otra opción, que es la FXCG 500. Está un poco raro que se llame así, que tiene que ver más con Estados Unidos. Es una aplicación que depende de Casio de Estados Unidos, porque la graficadora se llama FXCP 400. La aplicación, ustedes la buscan ahora por Play Store, App Store, Google Play, y la van a encontrar como FXCG 500. ¿Qué es lo que es esta aplicación? Tiene las funciones limitadas de lo que es la graficadora, pero lo tienes en tu celular. Es decir, yo podría hacer estas gráficas en mi celular. Y pues decía que tiene algunas funciones bloqueadas,
porque es la versión gratuita, pero también pueden hacer una versión paga, pueden tener la paga de esa aplicación que decía corresponde a Estados Unidos. Y también tenemos classpad.net, es decir, tengo funciones de esta graficadora en línea. Es decir, así como yo estoy en mi computadora con internet, yo entro y classpad.net y ya entro a toda la parte geométrica, estadística, que es buenísima la de estadística, la parte de gráficos, y yo puedo manipular, hacer todos mis trabajos, puedo descargar imágenes, puedo hacer como activities digitales o electrónicas que se llaman e-activities. Puedo hacerlas, puedo descargarlas, puedo después nada más darle clic a esa actividad y solita se reproduce. Es decir, tengo un universo de herramientas en classpad.net. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí es un poco lo que decía. A lo mejor en un momento lo utilizo para prepararme, en un momento sí las utilizo para mi clase así sincrónica, otras veces no. Es que, por ejemplo, classpad.net, pues necesito internet, ¿cierto? Necesito tener internet. ¿Cuál es la diferencia si yo ya tuviera el software de la graficadora? Que no necesito tener internet. Yo ocupo mi computadora y no necesito tener internet para poder trabajar con la graficadora y puedo hacer todo. También puedo utilizar la parte dinámica de las imágenes, las de movimiento. Puedo modelar sobre imágenes en movimiento, pero no necesito internet. Entonces ahí viene un poco de, acá necesito celular, pero aquí no, aquí necesito una tablet, pero acá no, acá. Entonces eso es muy importante, sobre todo en la elección de las tecnologías, tanto como estudiante como profesor, las que voy a utilizar. La aplicación pues necesito internet cuando la descargo. Después de eso ya no necesitas internet. Pero tienes las funciones limitadas. Entonces ese es como pros, contras. Entonces ahí cada quien va a ir evaluando para qué podrían utilizar una u otra. Lo que está del lado izquierdo tiene que ver ahora con la calculadora científica. La calculadora científica, que es esta calculadora que tengo yo acá en la mano, es una calculadora pues, básica, realmente de escuela, que va sí o sí junto con el cuaderno y el lápiz para estudiar como jóvenes estudiantes. Entonces es una calculadora pues básica que todo el mundo por lo regular debe de tener, sobre todo si estás ya en los últimos años de secundaria, a partir de segundo creo que es obvio usar la calculadora. Y si la acompañas con la aplicación Casio Edu, que está acá escrita, Casio Edu con el signo más, Casio Edu Plus, es una aplicación que tú descargas también gratuita a tu celular. Cuando yo la uso para leer el código QR, sí necesita internet porque lo que me lee cuando me hace esto de que me lleva a una página oficial de Casio y me va a mostrar estas funciones, me va a mostrar la gráfica, pues sí necesita internet. Ahora, ¿ocupa muchos datos? No, pero también ustedes pueden evaluar su uso. Necesita internet. Ahora, ¿cuál es donde no necesita internet? Es que cuando yo ya tengo varias clases guardadas, porque me guarda un historial también, cuando yo tengo varias clases guardadas y, por ejemplo, yo quiero recordar que hice en enero, que vimos algo de estadística, esa tabla con esa gráfica que no la tengo en el lápiz, no la tengo en el libro, pero la tengo en mi celular, ahí, por ejemplo, cuando yo quiero verificar todo mi historial, yo no necesito internet, porque ya está guardado en mi celular. Yo puedo seguir estudiando, puedo ver mis gráficas, puedo estar viendo todo lo que hicieron los estudiantes y no necesito internet. Entonces es la parte también interesante, ¿no? Que acompaña a la calculadora científica. Y bueno, acá está. Si estoy leyendo lo que me comentan por el chat, sí les voy a explicar bien el modelo. Miren, vamos a hacer ese es como el panorama completo que tenemos de tecnologías escolares de Casio. Vamos a ir de derecha a izquierda. Del lado derecho ustedes tienen primero la calculadora científica. El modelo es FX-991EX. Esta es muy conocida como ClassWiz. Y esta, lo que les decía, está sugerida. De hecho, lo van a ver, el blister va a decir bachillerato y universidad, pero yo les recomiendo igual desde secundaria. Lo que está a la izquierda, pues es un celular donde tiene la aplicación gratuita que acompaña a esta calculadora científica. Esta aplicación se llama Casio Edu Más. Ya muchos están escribiéndolo por el chat, muchas gracias. Y esta acompaña mucho a tu calculadora. Y también puedes descargarlo por la tablet, ¿no? Dependiendo de lo que se te haga más fácil trabajar. Luego, del lado izquierdo tenemos la graficadora ClassPad.
Esto, lo que les decía, es más para universidad y bachillerato. Sin embargo, tenemos varios laboratorios de secundaria que utilizan esta graficadora. Esta graficadora se llama FX CP400. La aplicación de celular referente a esta se llama FX CG500 con algunas funciones limitadas. Entonces, ¿qué conviene tener? Pues conviene tener obviamente la graficadora, y si eres profesor, sobre todo por esta idea de la virtualidad, te corresponde tener más, o conviene más tener el emulador por la cantidad de cosas que puedes hacer con ella. Es decir, no, como profesor me conviene tener el software, donde todo el mundo pueda verlo en la pantalla, a diferencia que me lo vean en la mano, ¿no? Y luego, ¿qué puedo hacer en la computadora? En la computadora tenemos la página, que ahorita se las voy a mostrar, www.casiocalculadoras.mx, que también está acá abajo, que lo coloqué acá, el sitio web, y también está mi correo electrónico, claudia.mendez@casiomexicco.com.mx. Y en la computadora, ¿qué puedo hacer? Pues entrar a la página www.casiocalculadoras.mx, ver todos los recursos gratuitos que se tienen en Casio, como actividades sencillas descargables, videos tutoriales, cursos completos de secundaria, de bachillerato y de universidad. Videos tutoriales a lo mejor más de cómo resuelvo esto, que son mucho más pequeños, a lo mejor más rapidillos, pero también tenemos cursos de videos, de cursos completos con temas mucho más, digamos, a estudiar. Aquí yo lo puedo ver como profesor, también como estudiante pueden verlos. También puedo entrar a la página de classpad.net y, bueno, diversas redes sociales donde estamos haciendo varias actividades. Y del lado izquierdo está la tablet, donde puedo tener también todo lo que tengo en la computadora, excepto el software. El software es solamente para la computadora. Entonces, en este panorama de tecnologías escolares, pues ustedes pueden definir, digamos, en qué momento lo uso, cómo lo uso, cuáles son a lo mejor más para el estudiante, cuáles son más para mí. Gracias, estoy leyendo los comentarios del chat. Y fíjense que, bueno, todos ustedes son personas que van a estar participando en todas las sesiones. Sobre esto de los costos que están preguntándome, les tenemos una sorpresa más bien en la última sesión. Por haber participado y ser inscritos en este grupo de cursos, pues tenemos un descuento considerable para ustedes. Y se los vamos a contar más bien en la siguiente sesión. Pero, por ejemplo, la calculadora científica puede costar como unos 520 pesos aproximadamente. Consideren mucho esta parte de los descuentos, sobre todo del Buen Fin y todo eso. Por ejemplo, hay muchos que vieron los descuentos que hubo. Casio Shop es una opción, pero bueno, eso lo vamos a contar en la siguiente sesión. Y las aplicaciones que se descargan por el celular, que conviene tener siempre tu calculadora con la aplicación, eso es muy importante. Bueno, esta es la manera en cómo les quería yo contar de lo que es Casio Académico. Aquí están del lado derecho nuestras redes sociales. Pueden ver todos estos videos tutoriales por nuestro canal de YouTube. Les recomiendo que se inscriban porque estamos subiendo continuamente videos. Por ejemplo, si participamos a lo mejor en algún congreso que obviamente tuvo inscripción o tuvo un registro previo, que no solamente son nacionales, sino también internacionales, procuramos posteriormente subir esos videos en este canal, así que les recomendamos que se inscriban para que pertenezcan a esta base de datos también. Me pueden escribir, acá está mi correo, claudia.mendez@casiomexico.com.mx. Igual podemos agregar a esta base de datos. Cuando subimos una nueva actividad descargable PDF, les mandamos el aviso o les damos algunas primicias sobre algún cuadernillo. La mayoría de todos esos materiales, cuadernillos, libros, son gratuitos, son descargables desde nuestra página. Cualquier cosa también me pueden escribir y yo se los puedo mandar. Hay algunos que son mucho más pesaditos a lo mejor y también se los podemos enviar. Y bueno, esa es la página y a partir de estos, digamos, de estos sitios pueden conocer todas las herramientas que tenemos y considerar también que todos estos recursos los tenemos en todas estas redes sociales, en nuestra página web, y que cuando ustedes integran una tecnología es muy importante que tengamos como un soporte, sobre todo un soporte, digamos, pues de lo que es realmente el contenido de la escuela y cómo lo puedo trabajar. No solo cómo uso la calculadora, ¿no? O sea, a lo mejor sí también tenemos videos tutoriales de cómo la uso, cómo guardo cierta información,
cómo puedo pasar esto a una tabla. También, o sea, de cómo, saber usarla es muy interesante porque ya que sabes usar la tecnología también, pues te vienen mil ideas de cómo puedes modificar tu clase y hacerla a lo mejor también más divertida para los chicos. Pero también viene la otra, realmente cómo modifico mi clase, mi aula, mis problemas, cómo evalúo, cómo todo esto que es más de tarea de profesor, que es bien complicada, pues cómo la hacemos usando tecnología y más ahora que todos necesitamos tener esas herramientas tecnológicas. Entonces importa tomar decisiones sobre qué tipo de tecnologías incluimos en el aula, cómo las incluimos y que tengamos ejemplos claros sobre todo de eso. Entonces, bueno, están todos los sitios. Me preguntaban por el chat, me voy a aprovecharme del tiempo, perdónenme, pero me preguntaban por el chat, sí, la graficadora tiene programación CAS, por eso decía que es más sugerida para bachillerato y para superior, sobre todo por los contenidos matemáticos que puedes trabajar. La otra graficadora no lo es, entonces está más pensada para bachillerato. Por ejemplo, la que mostré ahí es una graficadora que está sugerida, bueno, no está sugerida, está de uso obligatorio a los estudiantes que pertenecen al programa de bachilleratos internacionales, por ejemplo. Entonces, el bachillerato internacional sí tiene como uso obligatorio a cada uno de los estudiantes tener una graficadora. En los bachilleratos que no son de este sistema, pues es opcional, ¿no? Para el profesor, para el estudiante que quieran tener una tecnología de este tipo. Y bueno, estoy leyendo el chat, en este momento pues queremos ya pasar a lo que es experimentar la tecnología con algunos ejemplos. Así que este fue el panorama de las calculadoras generales de científicas, graficadoras, cómo lo pueden acompañar con sus aplicaciones, con la página web, con el software, que se lo sugiero mucho más a los docentes, el software que a lo mejor la calculadora física, los jóvenes pues sí tenían que tener una calculadora física, es decir, ahí también toca pensar cada quien cómo tienen su aula y cómo la están trabajando, y a lo mejor pueden tomar decisiones también de qué recursos utilizan y cuáles no. Y si quieren sugerir a sus estudiantes alguna plataforma de videos tutoriales, pues les sugiero estas. También tenemos varias colaboraciones con edutubers a nivel reconocimientos a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Math2Me, por ejemplo, es un edutuber reconocido a nivel Latinoamérica que utiliza calculadora ClassWiz, y si han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a Julio Profe, pues él también utiliza la tecnología ClassWiz, que es la misma calculadora que les estamos mostrando ahora. Solo que la diferencia es que en Latinoamérica termina con LAX, L-A-X, y en México es terminación EX, pero tienen las mismas funciones una que la otra. Y bueno, ese es un poco para contarles de todo lo que es el programa académico y los recursos que tenemos disponibles para ustedes.